y pueda funcionar y entrar en dinámica, ¿no? ¿Crees que la resistencia...? Para seguir hablando acerca de la ley universitaria, se encuentra con nosotros Martín Vegas, ex viceministro de Gestión Pedagógica, y queremos hablar con él sobre diversos temas referentes a la educación. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en directo. Sí, un gusto. Bien, antes de empezar con la entrevista quería hacerle la consulta. Según informaciones de Caretas, usted es el actual miembro del Consejo Nacional de Educación. ¿Sería un fuerte candidato para ser la primera figura dentro de esta superintendencia que se crearía tras la promulgación de esta nueva ley universitaria? Bueno, es la primera vez que en mi carrera profesional un medio de comunicación propone mi nombre de esa manera. Sin embargo, también para aclararlo, la ley universitaria exige que el superintendente tenga el grado académico de doctor. Yo no tengo ese grado de doctor, así que no puedo estar en ese tema, ¿no? ¿Pero lo llamaron en un principio para saber? No, como le digo, esta vez me han nominado, por llamarlo de una manera, en un medio de comunicación, ¿no? No ha sido por ningún otro tipo de contacto. Y mi respaldo al cambio que abre la ley universitaria, por lo tanto, no tiene que ver con ningún interés personal, porque, como le digo, no reúno esos requisitos que establece la propia ley, ¿no? ¿Y ya se tiene algún tipo de información de quién podría ser este nuevo superintendente? Personalmente no tengo esa información. Hay 90 días en este momento para crear esta superintendencia, su reglamento, hacer todo el proceso de concurso. El Consejo Nacional de Educación es una de las instancias que va a opinión sobre quiénes son los integrantes de la superintendencia. Esa es la responsabilidad en todo caso que tendremos hacia adelante, ¿no? Grado de doctor tendría que tener ese superintendente. Sí, y hay otros requisitos más. Un grupo va a venir de las universidades, ¿no? Por eso también es muy importante entender que no es un organismo donde el Poder Ejecutivo decide quiénes son las personas que van a hacer esta supervisión, sino que uno de los requisitos es que un grupo de ellos sean de universidades públicas o privadas, pero por un concurso público, que ese es el punto importante, porque estamos entonces también entrando a una lógica meritocrática en la educación universitaria. Tras toda esta reforma, la nueva ley universitaria, después de su promulgación, sigue todavía estando en críticas, sigue todavía en el ojo de la tormenta. Incluso el congresista Daniel Mora, aquí en Canal N, dijo que tratarían de hacer que esta ley se derogue. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta resistencia aún ante la ley universitaria? Hay dos tipos de preocupaciones, ¿no? Una primera totalmente infundada, y es esta idea de que las universidades, por ser autónomas, eso implica que no puede haber ningún tipo de supervisión. Y yo a la opinión pública le hago la siguiente comparación. Cuando usted pone sus ahorros en un banco, usted va a ese banco y está tranquilo de que no va a perder ese dinero porque hay una entidad que se llama la Superintendencia de Banca y Seguro que dice, esto es un banco, reúne los requisitos, no va a quebrar, le da una serie de garantías. En el campo educativo, donde estamos invirtiendo el potencial humano de una persona, de un joven para ser profesional, no hay esa garantía. Usted va, se presenta a una universidad y en realidad no tiene ningún mecanismo que le diga eso, donde está usted yendo, es de verdad una universidad o es una maestría, y era fundamental poder tener ese mecanismo. Entonces, ¿la Asamblea Nacional de Rectores no cumplía ese papel? No, porque la Asamblea Nacional de Rectores era un organismo coordinador, ¿no? Y como ellos mismos han señalado en todo este debate, ellos no tenían ese tipo de funciones, ¿no? Existía una comisión que autorizaba el funcionamiento al comienzo, ¿no? Pero luego, conforme seguía desarrollándose en las instituciones, ya no había ningún tipo de licencia. Por eso vemos todas esas universidades, digamos, que en realidad no pueden otorgarle un título de la nación al alumno. Así es, aunque la ley anterior decía eso, efectivamente no reúnen esos requisitos. O sea, hasta para abrir una bodega se necesita una licencia de funcionamiento. En el tema universitario, después de tener la primera autorización, podían abrir una serie de programas sin ningún tipo de garantía para el estudiante. Y esta ley da esta garantía. Ahora, todas estas acciones que está tomando, como dijo Daniel Mora, el congresista, que quieran, digamos, bajar esta ley, por así decirlo, ¿podrían tener algún camino, algún resultado para que esta ley sea derogada? Ya hay varios analistas que desde el punto de vista de la Constitución, ¿no? Juristas que señalan que en realidad no hay ningún tipo de inconstitucionalidad. Es más, hace unos años el Tribunal Constitucional señaló que faltaba la creación de una superintendencia en el campo de la educación universitaria. Entonces, desde ese punto de vista no hay mayores posibilidades de que se derogue, digamos, por inconstitucional la ley.
Lo importante va a ser, por eso, mirar ahora cómo se implementa, ¿no? Porque si se empieza a ver que se actúa con transparencia, con criterios adecuados, si eventualmente algún programa de una universidad tiene que cerrar, hay un mecanismo para que esos estudiantes puedan ser trasladados y no pierdan, digamos, los estudios que ya realizaron. Todo ese tipo de mecanismos de implementación va a ayudar a decir, finalmente es una buena medida, y que además nos pone al nivel de los países del mundo, es decir, casi el Perú era uno de los pocos países en los cuales no existe un mecanismo de este tipo, ¿no? ¿Falta que sea más conocida esta ley universitaria? Necesita una gran difusión. Efectivamente, cuando vemos lo que sale en los medios de comunicación, por ejemplo, se decía que personalidades muy destacadas no podrían enseñar en la universidad, cuando sí pueden enseñar. Se decía que personas mayores de 70 años no van a enseñar, cuando hay un mecanismo para que ellos también lo puedan hacer. Se decía que esta superintendencia iba a nombrar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando son los rectores los que lo van a... Entonces hay que leer, hay que darle una mayor difusión. Esa es responsabilidad efectivamente del Parlamento, del Ministerio de Educación y de todos como el Consejo Nacional de Educación, que estamos en esta responsabilidad. Mientras tanto, la ley universitaria va a seguir en el ojo de la tormenta por un tiempo más. Va a seguir, y tampoco está mal, digamos, que la calidad de la educación universitaria esté en el debate, porque por mucho tiempo había pasado un poco desapercibido, y si uno tiene la oportunidad, como he tenido, de dialogar con estudiantes universitarios, realmente ellos tienen una gran expectativa de mejora en la calidad, porque quieren ser buenos profesionales, no quieren que su cartón no tenga ningún valor después en el mercado, y creo que esta ley es un paso importante, pero no va a bastar sola. Y en ese sentido, la alerta para mí más importante en este punto es que a la vez tenemos que tener una buena política para los institutos superiores técnicos, porque es probable, efectivamente, todo joven que termina su secundaria quiere seguir estudiando en la educación superior, y no tenemos prestigiado y con buenas oportunidades este campo, donde hoy en día incluso hay mayores posibilidades laborales. ¿No? Pero además, a quien estudia en un instituto no se le debe cerrar la puerta para que en cualquier momento luego pueda ir a una universidad. Hoy en día esto está segmentado, o sea, si yo voy al instituto, ahí me quedo, y tengo que volver a empezar de cero para ir a una universidad. Y la ley de institutos superiores, por eso es fundamental, para que se complete este circuito de mecanismos. Si no, sí podemos tener una explosión social, porque va a haber muchos jóvenes que quieren seguir estudiando, y estamos poniendo una vara que es necesaria, pero sin un cauce para ellos, ¿no? Ahora, señor Vegas, usted como miembro del Consejo Nacional de Educación, ¿qué tendría que opinar con respecto a esta denuncia que ha salido del contrato de funcionarios en el Ministerio de Educación que no cuentan con título universitario, solamente se han quedado en bachiller y están obteniendo unos puestos bastante altos dentro del Ministerio de Educación? Mire, en realidad en el Ministerio de Educación, como en cualquier otro sector, se ponen unos requisitos para ocupar un puesto, y no es exacto que se necesite el grado de bachiller para ser director de una importante ¿La licenciatura no es necesaria? Se supone que sí. Hay dos mecanismos: o se tiene licenciatura o se tiene maestría, ¿no? Entonces, en ese sentido son dos alternativas equivalentes. O sea, hay carreras, por ejemplo, las de ciencias sociales, economía, etcétera, donde es más importante tener el grado académico de magíster que la licenciatura, ¿no? En otras, como educación o derecho, el título profesional es muy importante. Entonces, en realidad se está poniendo una valla que es exigente también, que es este nivel de maestría. Pero estos funcionarios, ¿no?, que están en estos momentos, ¿deberían ser despedidos? ¿Deberían ser reemplazados por gente que sí tiene licenciatura al menos? No, porque no es al menos, o sea, maestría es más que licenciatura. Claro, pero hay ellos tienen más, dos de los no tres menos funcionarios que no tienen maestría, solamente tienen bachiller. Claro, es de una universidad prestigiosa y es una carrera dentro de lo social, pero no tienen maestría. No, eso depende de los puestos. Como le digo, en el Estado cada puesto se define unos requisitos, y esos requisitos son los que tienen que cumplirse. Y de la información que hasta donde yo dispongo, se está cumpliendo con esos requisitos, y como le digo, en general son más exigentes que la sola licenciatura, y está más por ese camino de haber culminado sus estudios de maestría, ¿no? Bien, muchas gracias por haber venido en directo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.